Hola a todos, bienvenidos a Plan M. Ya estamos en vivo hasta las 10 de la noche. Hoy el gobierno logró sobre la hora, casi ahí con el partido y el resultado muy jugado sobre la hora, frenar el debate en el Senado del proyecto de la oposición sobre ganancias que había tenido media sanción en la Cámara de Diputados. Sobre la hora el gobierno operó muy fuerte con los gobernadores, mostrándoles lo que significaba en términos de menor recaudación el proyecto que había salido desde la Cámara de Diputados con el apoyo de todo el arco opositor, Massa, el bloque justicialista, Kicillof, el kirchnerismo y demás. Y eso significó, entre otras cosas, que haya una declaración conjunta de 21 ministros de Economía de 21 provincias planteando que había que reformular las modificaciones del impuesto a las ganancias. Un ratito vamos a hablar un poco de por qué hasta última instancia avanzó un proyecto que tenía un costo fiscal muy grande para las provincias. De hecho, lo que asustó a todos los gobernadores, terminó de asustar, fue un listado que empezó a circular, nosotros lo adelantamos, empezó a circular antes de ayer, desde la AFIP, y que hoy presentó Alberto Abad, el titular de la AFIP, en el Senado, en la Comisión de Presupuesto del Senado, un listado en el cual se mostraban algunos números que causaron escalofrío para los gobernadores. Se planteaba en ese listado de la AFIP que el proyecto que había tenido media sanción en diputados de modificación del impuesto a las ganancias significaba para el año que viene 90.000 millones de pesos menos de recaudación de lo que planteaba el proyecto oficial que estaba contemplado en el presupuesto 2017 y que entonces, como este impuesto la mitad va para las provincias y la mitad se la queda el gobierno nacional, los gobernadores iban a tener que hacerse cargo de 45.000 millones de pesos menos de recaudación para el año que viene, pero había un desagregado de cuánto recibía menos cada provincia. Por ejemplo, Santa Fe recibía 4.300 millones de pesos. Y así cada una de las provincias en ese listado. Y el gobierno operó fuerte diciendo, bueno, si ustedes tienen ese agujero fiscal, por ejemplo, Buenos Aires iba a recibir 6.300 millones de pesos menos, pero otras provincias de la oposición, del peronismo, como Catamarca iba a recibir 1.200 millones de pesos menos, o Córdoba iba a recibir 4.100 millones de pesos menos, o Formosa, de Gildo Infran, iba a recibir 1.600 millones de pesos menos. Bueno, en ese esquema, el planteo era cómo se consiguen los fondos el año que viene si todas las provincias iban a tener un agujero adicional en sus presupuestos. Y el gobierno nacional sabe que la situación financiera cambió, que hoy no es tan fácil salir a buscar financiamiento como era hace 2 o 3 meses, después del efecto Trump. Hace 2 o 3 meses, cualquier ministro de Economía de cualquier provincia iba a Nueva York y se venía con 100 millones de dólares, 200 millones de dólares de financiamiento. Cualquier 4 de copa del gobierno nacional de tercera o cuarta línea iba a dar vuelta por Nueva York y Washington y le llovían ofertas para financiar al Estado Nacional. Bueno, eso cambió. Al empezar a subir la tasa de interés en Estados Unidos, ahora el endeudamiento sale más caro para todos, se suspendieron todas las emisiones de deuda nación y provincia en el último mes. Bueno, ante esa situación el gobierno operó muy fuerte, el propio Macri operó muy fuerte diciendo, miren, si van a tener los gobernadores 40.000, 45.000 millones menos de recaudación el año que viene, arréglense ustedes, yo no les voy a enviar fondos y en todo caso ese bache lo vamos a cubrir con el presupuesto que había para obras en las provincias el año que viene. Bueno, eso obviamente generó toda una reformulación. Hoy a la mañana estuvieron reunidos Rogelio Frigerio, el ministro del Interior, que regresó de China. También raro, digamos, que Macri haya dejado ir a China a su ministro político, el que sabe los teléfonos y tiene diálogo absolutamente con todos los gobernadores y con todos los senadores, cuando sus gestores económicos y políticos
recién este año empezaron a conocer quiénes son los gobernadores. Son buenos gestores desde el punto de vista económico, Mario Quintana, Lopetegui, pero le preguntan a Frigerio, digamos, cómo juega cada uno de los gobernadores a la hora de saber qué pasa o no pasa en el Congreso. Pero lo cierto es que en esta mañana, en la reunión entre Pichetto y Frigerio, hubo una especie de acuerdo en la cual el gobierno presionó sobre los gobernadores. La oposición no tenía el número de senadores necesarios para darle un dictamen positivo al proyecto que venía de diputados con el impulso de Massa, el peronismo y el kirchnerismo, y entonces se decidió postergar hasta mañana la discusión y que el gobierno, de alguna manera, presentara alguna mesa de diálogo o negociación para modificar el impuesto a las ganancias que había salido de la Cámara de Diputados. La pregunta, y ahora la vamos a debatir un poco acá, más allá del impacto económico que esto ha tenido, la idea de se unifica el peronismo y Macri ya no tiene interlocutores para pasar leyes en el Congreso, que es un poco la idea que dio el gobierno. La pregunta es, ¿Massa jugó con fuego al pasar con este proyecto de presupuesto, este proyecto de ganancias en el Congreso? Y puede ser, de hecho, puede tener un costo político Massa abrazado a Kicillof o al kirchnerismo para haber logrado la media sanción en diputados. Ahora, Macri también jugó con fuego, porque Massa dejó bien claro que su intención, como ha sido durante todo el año, era negociar las modificaciones del impuesto a las ganancias, que es una bandera del masismo desde el año 2013. Con lo cual se enfrentó a Cristina y en el último año se enfrentó a Macri. Y Macri, aconsejado por Marcos Peña y Durán Barba, con Rogelio Frigerio en China y Emilio Monzó desahuciado, porque en la causa Rosada creen que Emilio Monzó, el presidente de la Cámara de Diputados, juega más con la oposición que con la Casa Rosada, algo absolutamente descabellado pensar que el presidente de la Cámara de Diputados, que Macri eligió para negociar políticamente en el Congreso, con lo cual han tenido muchas leyes muy importantes aprobadas este año, en un diálogo con el peronismo que busca desembarazarse de Cristina, o hasta hace poquito quería sepultarla políticamente a Cristina, Pichetto en el Senado, Massa, Bosio y otros en diputados. Bueno, todo eso Macri lo dejó de lado y la estrategia fue: mostremos la foto de Massa abrazado al kirchnerismo. Y se generó un zafarrancho enorme. Entonces también hay una responsabilidad política muy fuerte de lo que ha ocurrido en las últimas 2 semanas por parte del presidente Macri, si fue esta la estrategia de Macri. Si en vez de torpeza, como muchos creen, que es enviar a extraordinarias un proyecto de ley de ganancia que no tenía la más mínima mayoría en la Cámara de Diputados, hubo una estrategia planificada de dejarlo a Massa abrazado al kirchnerismo como forma de la campaña ya 2017. Lo cierto es que esto se desactivó para alivio de muchos, para alivio de los gobernadores, para alivio de Massa y para alivio del gobierno. Y ahora van a plantear una mesa de negociación sobre modificaciones en el impuesto a las ganancias, que obviamente hay que hacer para que no haya más trabajadores pagando ganancias y para modificar las escalas del impuesto a las ganancias que no se modifican en los últimos 12 años. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué llevó a que Macri lograra a último minuto desactivar esta bomba política que ya repercutía en todos lados, ¿no? El dólar subiendo en los últimos días, acelerándose el proceso de dolarización, la idea esta de las inversiones que no llegaron, pero van a venir mucho menos si ven a un gobierno debilitado frente a la oposición, que además le marcan la agenda impositiva, cosa que no ha ocurrido desde el regreso de la democracia, así que el Congreso le diga qué impuestos se ponen y qué impuestos se sacan. Bueno, ¿qué llevó en las últimas horas a desactivar esta bomba? Los gobernadores, Maxi, básicamente. Ahí lo que cuentan es que cuando se aprobó en la Cámara de Diputados, muchos gobernadores mandaron a sus diputados a votar en contra del proyecto y los diputados votaron igual a favor del proyecto de la oposición, y eso cambió hoy en el Senado. Si vos preguntabas esta mañana qué iba a pasar en el Senado, estaba casi descartado que el proyecto o que la reunión que el dictamen iba a salir para que mañana haya sesión. Finalmente no tuvieron los votos porque ahí se supone que el gobierno, Rogelio Frigerio, Emilio Monzó,
de Luca, el que haya sido, habló con los gobernadores, les explicó esto que vos contabas, la famosa ley Abad, de toda la plata que iban a perder, los gobernadores cambiaron de opinión y ahora no están los votos para que mañana se trate el proyecto. La novedad es que el gobierno está tratando de tener algunas reuniones, ahora están reunidos, por ejemplo, con los gremios. Mañana tampoco se va a tratar el dictamen de comisión original del proyecto de diputados, o hay muy poca chance de que se trate. No, porque mañana van a reunirse, en teoría, el gabinete económico, es decir, ahí van a estar Macri, Frigerio, Pratgay, Quintana, incluso Abad, obviamente, porque claramente esto es otra cosa increíble. Cuando se armó el proyecto de modificación del impuesto a las ganancias, Abad, que es el administrador de la AFIP, que además tiene muchísima experiencia en la administración de la AFIP, que sabe qué impuesto impacta, que además está que trina porque este año, dice Abad, me sacaron 200.000 millones de pesos de recaudación. Porque Macri fue una oda a la negociación en el Congreso. Cada vez que iba a negociar una ley, entregaba parte de la recaudación con los diputados, con los gobernadores, con Massa, con esto. Ahora, la última ley que el propio Macri manda en extraordinarias, que es el impuesto a la ganancia, se le ocurre que no quiere negociarla con Massa. No sé si fue Durán Barba, no sé si fue Marcos Peña, quién. Y quería mostrar más que nada la foto de Massa abrazado con el kirchnerismo. Falta un año para la selección. Bueno, vos sabés que ahí hay una háganlo teoría. Eso el año que viene, pero hay que llegar al año que viene con la economía más o menos funcionando. Hay una teoría descabellada que tienen algunos funcionarios que, si fuera a darse como se da, no es ilógica, que es que en verdad el gobierno permitió que pase todo esto porque lo único que hace es levantar la imagen de Massa. Massa le roba votos a Cristina y el año que viene toda la oposición al macrismo. Es una conspiración. Yo te digo lo que dicen, no es una... No, ya es otra locura, digamos. Pero vos pensás que cuando Macri habla de Massa, levanta el precio, no es que no se da cuenta. O cuando Marcos Peña habla de Massa. Pero acá la estrategia clara, pues la explican todos en la Casa Rosada y demás, es Cristina tiene que jugar, o el kirchnerismo tiene que jugar, va a jugar el gobierno y Massa en el medio se va a diluir. Porque no va a tener espacio si se plantea la polarización. Se lo come la grieta. ¿Cuál es la polarización? Continuidad o cambio. Es la estrategia de Durán Barba y que sabe. Entonces, el adversario es Massa el año que viene en la provincia de Buenos Aires. El problema del gobierno en la provincia de Buenos Aires el año que viene es Massa. Y el problema de Massa el año que viene en la provincia de Buenos Aires es Cristina. Claramente. Entonces, mientras juegue Cristina, Massa está en el horno, le conviene al gobierno. Es un poco la idea que tienen en la Casa Rosada. Mientras más mostremos a Massa, hay un archivo enorme que se está preparando, digamos, para el año que viene, de Massa abrazado con todos los funcionarios del kirchnerismo, con con lo otro, más el factor Carrió. Digamos, ahora, todo eso, que está bien, es legítimo, digamos, es la estrategia de la Casa Rosada, Massa tendrá su estrategia, me parece que hay que dejarlo de lado hasta que empiece la campaña electoral del año que viene, y mientras tanto hay que garantizar gobernabilidad y sobre todo racionalidad económica para que la economía en algún momento empiece a arrancar. Lo que pasa es que yo recién hablaba con un funcionario, recién antes de empezar el programa. Lo primero te dicen cómo nos fumamos a Massa. O sea, la pelea del año que viene está totalmente metida en esto, porque lo más importante para el gobierno, más allá de sacar esto o no, es correrlo a Massa de la cancha. Eso está totalmente metido en las negociaciones. ¿Qué va a pasar, Maxi? La semana que viene se tiene que tratar el proyecto en el Senado. Pueden pasar dos cosas. O que el gobierno logre voltear el proyecto a través de la ayuda a los gobernadores, o que presenten uno. Ya están escribiendo, ahí dicen que la gente de Rodolfo Urtubey está escribiendo un proyecto de ganancias paralelo y el gobierno entiende que lo puede llegar a presentar sobre tablas con algún teje-maneje que puedan hacer en el Senado. La realidad es que el proyecto de diputados es muy difícil que avance, y si llega a avanzar, y si se llega a tratar en el Senado y se aprueba, Macri lo va a reglamentar con un decreto. Bueno, ya tienen preparado el decreto también que modifica la escala de ganancias. Esta es la otra cosa absurda que ocurrió y ahora la vamos a discutir con los invitados. Acá está Eduardo Amadeo, que es hombre clave en la Cámara de Diputados del gobierno, que además está en todos los temas económicos, ¿no? Porque está en algunas comisiones claves para todo este tipo de negociaciones. Es insólito que en la última semana algunos voceros oficiales, extraoficialmente, echaran a correr el rumor y que la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, saliera a decir que se iba a vetar lo que saliera en senador. Entonces todos los gobernadores dijeron, ya está, claro. Ya está, no importa, que el costo político lo pague Macri, nosotros hacemos cualquier cosa. De hecho es un poco el planteo que pasó con la ley antidespido. Es decir, todos votaron la ley antidespidos, hasta el propio Pichetto, sabiendo que no servía para nada porque todos sabían que Macri la iba a vetar. Bueno, eso es lo que generó que en las últimas 48 horas, con una pizca de sensatez en el gobierno, dijesen no vamos a vetar este esperpento. Va a salir así la ley y después arréglese quien sea. Nadie creía que eso iba a ocurrir, pero eso significó que empezaran a recalcular
y que jugaran fuerte como en el día de hoy los gobernadores. Míralo a la mañana Marcos Peña, el jefe de gabinete, cuando planta bandera, le pega al proyecto que salió de la Cámara de Diputados y aclara especialmente que el gobierno, pese a que piensa que ese proyecto era descabellado, no lo iba a vetar. Si la discusión de ganancias en el Senado quieren avanzar con este proyecto poco serio y mentiroso porque no le cierran los números, tienen que poder explicar y hacerse cargo de cómo vamos a dar la discusión de la plata que no está. Y eso es, indirectamente, sacarle la plata por otro lado a la propia gente que le están mintiendo diciendo que le van a bajar el impuesto. Y nosotros eso creemos que no es lo correcto. Y por eso estamos yendo hoy al Congreso, al Senado, a defender y a discutir esta discusión que al final del día tiene que ser una discusión seria, porque si no le estamos mintiendo a la gente. Bueno, y el propio Massa había abierto una ventana de negociación, insisto con esto. Hoy no viene José Ignacio de Mendiguren, el hombre del Frente Renovador que venía a este programa a defender el proyecto de ganancias. Al parecer tuvo algún llamado desde el oficialismo y terminó en algún canal público. Vamos a ver qué pasó con de Mendiguren. Es una lástima, una pena, porque venía a defender el proyecto de ganancia y terminó en otro lado. Pero hasta último momento, en el Frente Renovador esperaban el llamado en la Casa Rosada, como ha ocurrido con todas las leyes que se debatieron este año. Bueno, no llegó y por eso llegamos hasta este momento, donde la bomba se desactiva a último minuto. Miren lo que decía ayer Massa, dirigiéndose directamente también al presidente Macri. Usted le ordenó a sus diputados no discutir la posibilidad de un proyecto consensuado sobre la disminución del impuesto a las ganancias a los trabajadores. Usted y sus diputados saben que esta es la verdad. Si creía que estábamos incurriendo en un error que perjudicaba al Estado argentino, podría haberme llamado. Yo tengo con usted diferencias en la forma de mirar lo que está pasando en este momento en la Argentina. Ninguna diferencia personal. Sería prudente que seamos como somos, memoriosos con el pasado, pero que entendamos que los problemas de los argentinos están en el presente, ni en el pasado ni en el futuro. Su deber, señor presidente, es llamar a la unidad nacional, con palabras, pero también con gestos y actitudes que nos vuelvan a poner a los argentinos a trabajar con una esperanza cierta de nuestro futuro. Bien, ya están en nuestros estudios Eduardo Amadeo, que es diputado de Cambiemos y presidente de la Comisión de Finanzas. ¿Pasó ganancias por finanzas? No, fue directamente a presupuesto y Hacienda. Está también la diputada Karina Banfi, diputada nacional de la Unión Cívica Radical, también en Cambiemos. Está Mariano Kestelon, economista y profesor de la UBA. Está Luis Miguel Echevere, el presidente de la Sociedad Rural. Hay un grupo de entidades empresarias, ahora nos va a contar, que salieron fuerte a cuestionar lo que se venía discutiendo en el Congreso. Pero un ratito le quiero preguntar, bueno, ¿por qué no llegan las inversiones? ¿Cuándo van a llegar? Y si hay clima político también para que lleguen las inversiones, más allá de los problemas de la economía. Y está Mariel Fornoni, que es directora de Management and Fit. Mariel, vos mostraste en los últimos días algunas encuestas, publicaste en Clarín, que muestran que el gobierno todavía tiene un nivel de aprobación interesante, pero que ese nivel de aprobación viene descendiendo de manera acelerada. Sí, no de manera acelerada. Nosotros lo tenemos en una meseta, ¿no? La verdad, las últimas semanas, los últimos meses, digamos, sí, 4 o 5 meses, lo venimos manteniendo en 43% de aprobación, 42% de desaprobación aproximadamente. Comenzó en 50%, o sea que lleva una pérdida de 7 puntos. Lo cual, la verdad que no es un descenso acelerado en función de, no sé, si vamos al gobierno de Cristina, que comenzó con 64 en el 2011, había perdido 25 puntos a los 2 meses, y en el 2007 con la crisis del campo también. Lo que sí nosotros venimos viendo,
es en estos índices de optimismo económico y político que venimos midiendo que el índice económico, más allá de que las expectativas se sigan manteniendo altas, viene decreciendo la brecha entre las expectativas y la valoración de la situación actual, y tuvo una caída fuerte esta semana en términos del índice de optimismo político, que tiene que ver con todos estos reveses de ganancias fundamentalmente, sumado a el humor negativo de la gente con las movilizaciones, los cortes, y todo esto hizo como generar una sensación de turbulencia en relación a lo político que hizo bajar este índice. ¿Quién salió? Pero fundamentalmente el tema de ganancias, ¿no? ¿Quién salió ganando y perdiendo con el tema de ganancias, ¿no? Porque es cierto que era una bandera de Massa, Sí. es cierto que Massa primerió al gobierno, cuando presentó Sí. el proyecto que inexplicablemente el gobierno mantenía bajo 7 llaves guardada en el despacho de Pratgay y no lo presentó, por ejemplo, con el presupuesto en septiembre. Pero bueno, después se enchastró todo, ¿no? Massa terminó votando con el kirchnerismo, el gobierno apretando a los gobernadores. ¿Quién ganó y quién perdió en todo esto? Mira, yo tengo una lectura distinta de lo que decían ustedes al principio en términos de, bueno, si conviene, si Massa se diluye. Yo creo que todo este año el gobierno había concentrado, creo que el esfuerzo en que Cristina era la oposición, y así estaba instalado. Me parece que fue un error del gobierno esto de poner en la figura de Massa, porque creo que hoy lo colocó en el lugar del opositor. Cuando uno mira las elecciones de la provincia de Buenos Aires, las legislativas de la provincia de Buenos Aires, históricamente siempre polarizan. O sea, no son 3, hay 2 y el tercero le suma o le saca votos a otro. Y me parece que en esta situación, y creo que de hecho... Hasta ahora el enemigo ahora el enemigo era Cristina. Cristina. Y yo creo, mirando los números, ¿no?, que Cristina es mucho más fácil como enemigo que el peronismo se reúna con Massa, con Stolbizer y demás. Entonces, me parece que ahí hubo un gran error. Creo que tuvo varios errores. Una, que vos acompañaste con un socio político de alguna manera en términos del acompañamiento a las votaciones en la legislatura provincial y en la nacional, con un socio político que después salís en una actitud rara de Macri, ¿no? De tanto sobresalto, con calificativos Massa es un muy impostor. fuertes. Exactamente, que Es tampoco el hombre te menos dejan un confiable de buen la política lugar, argentina. que tampoco te dejan un buen lugar. Y por otra parte, esta situación de que yo creo que hoy lo colocaron a Massa en el lugar de opositor y con quien van a tener que dirimir la interna de la provincia de Buenos Aires el año que viene. Creo que no era conveniente eso para el gobierno. Ahora, más allá de la cuestión electoral, para mí lo que me preocupa es esto. El gobierno hasta ahora venía mostrando que con una minoría muy marcada en diputados y en el Senado, lo mismo podía garantizar leyes muy importantes gracias a la negociación con un sector, entre comillas, racional de la política. Sí. Porque el kirchnerismo, está claro que todos lo han identificado, el propio Pichetto le ofreció a Macri desde un primer momento un acuerdo político grande para sepultar políticamente a Cristina. El kirchnerismo, cualquier cosa que el gobierno diga, plantea lo contrario, y cualquier cosa que el gobierno rechace, bueno, el kirchnerismo se prende en esa. ¿No generó también un ruido respecto a la gobernabilidad? Porque si no se apoya en Massa, no se apoya en el kirchnerismo, en el peronismo no kirchnerista, bueno, ¿dónde se va a apoyar el gobierno? Bueno, por eso veníamos hablando, a ver, a principio de año todo el mundo decía, bueno, ¿cómo va a ser el gobierno con minoría en ambas cámaras y demás? Sí. Bueno, evidentemente lo pudo resolver con una oposición que mostró propensión a la gobernabilidad, ¿no? Por decirlo de alguna manera, diferente tal vez a lo que hubiera sido el kirchnerismo. Bueno, también era lógico que cuando nos acercáramos al comienzo de la campaña electoral, la oposición iba a tener que diferenciarse. Yo creo que de todas maneras, y esto que les decía, uno lo veía hoy en el discurso de Peña, creo que deben haber hecho deben haber recapacitado sobre esto, porque vos fíjate que hoy Peña no se refiere a Massa, se refiere al proyecto opositor, a la oposición en su conjunto, y dejan de lado la figura de Massa. Me parece que le han dado un protagonismo que no le conviene al propio gobierno, ¿no? A ver, Eduardo Amadeo acá, que está hace rato buscando responder todo lo que se ha dicho en el programa. A ver. Tanto Karina como yo y otros compañeros participamos de la negociación desde el primer momento. Obviamente nos ha ido fantástico este año porque hemos dialogado con absolutamente todo el mundo, hemos modificado las leyes en el recinto, nos salió bárbaro, solo perdimos una votación. Cuando el tema de traer el impuesto a las ganancias es parte de un acuerdo político. O sea, la agenda parlamentaria es un acuerdo donde
la oposición te dice, si vos me traes estos proyectos, yo traigo estos otros, y entonces es una negociación permanente. O sea que por eso trajimos el proyecto como parte de un acuerdo. Cuando viene, nuestro proyecto estaba dentro del monto del presupuesto, 22.000 millones de pesos. Aparece Massa con su proyecto que vale 70.000 millones. Y acá el tema es, pasa o no pasa, Maxi. El tema, nosotros no tenemos más plata. A esta vaca se le acabó la leche. Cuando recién el amigo Massa hablaba del futuro, nosotros nos tenemos que jugar por el futuro, porque como dice Roberto Labaña, si seguimos endeudándonos como locos, le vamos a hacer mucho mal a la economía. Y ahí se acabó la discusión. Entonces empezamos a conversar. ¿Cómo no vamos a conversar? Así hemos conversado todo el tiempo. Dijimos, bueno, en lugar de 20.000, 25.000, no, 70. ¿Por qué hizo eso Massa? Porque Massa viene con la bandera, como ustedes bien dijeron recién, de ganancias, y él dijo, ganancias va a ser mía. Él no llegaba por su cuenta, por lo tanto se juntó con Kicillof. Y Kicillof le puso al proyecto de Massa una dosis de perversidad significativa, porque dijo, voy a destruir el blanqueo. Perón decía que un camello es un caballo hecho por una comisión. Y este proyecto es un camello, donde cada uno vino y dijo, che, vamos a ponerle lo de la productividad. El otro dijo, vamos a darle doble premio a los de las provincias patagónicas. Entonces todos anotaban. Plazo fijo. Destruyamos los plazos fijos, total, como no creen en la inversión, como dijo alguno, ahorrar es especulación, entonces le pegamos a los plazos fijos, le pegamos al capitalismo, etc. Entonces salió un camello que cuesta 132.000 millones. Nosotros estamos absolutamente claros y seguros de lo que hicimos, Maxi. No vamos a hipotecar el futuro de la Argentina por una aventura política. A ver, Mariano Questelo. Sí, bueno, primero me parece que hay puntos que son interesantes para evaluar. Respecto a la renta financiera, parece que está claro que grabar un plazo fijo que no alcanza ni siquiera para compensar la pérdida de poder adquisitivo provocada por la inflación es un tema polémico y habría que analizarlo mucho mejor. Después, los inmuebles improductivos, ahí creo que hay que tener un poco más de criterio sobre cuál es un inmueble improductivo, porque desde ya que un inmueble improductivo genera una revalorización inmobiliaria que no permite un acceso a la vivienda generalizado. Entonces hay que grabar los inmuebles improductivos, hay que ver qué inmuebles improductivos y cuándo no es un inmueble improductivo. Después, el haberle quitado las retenciones a las mineras con la gran devaluación sin haberlas comprometido a realizar inversiones, desarrollo de proveedores, generación de puestos de trabajo, parece que también fue un error y hay que ir para atrás. Y ahí sobre ese punto, por ejemplo, Abad dijo que solamente se podrían recaudar con el impuesto a las mineras 1.800 millones de pesos. Cuando en 2015 se recaudaron 220 millones de dólares, con lo cual no cierran esas cifras. Parece como que también hay errores por parte del análisis. Había un punto, es una lástima que no haya nadie del Frente Renovador hoy para defender, porque había un punto importante que había planteado el Frente Renovador, que es, hagan rápido algo de ganancias, planteen previsibilidad, porque el gobierno inexplicablemente la gente no sabe cuánto va a cobrar el año que viene, cuánto va a ser de bolsillo, cuánto se va a llevar el Estado con ganancias. Lo único que se sabe es que ganancias hasta 15.000 pesos de medio aguinaldo no va a pagar en este diciembre. Hoy salió el decreto de Macri, pero después hay una incertidumbre total de qué va a pasar con ganancias. Y lo que plantean en el Frente Renovador es, si alivian a 1 millón de trabajadores con el impuesto a las ganancias, eso significa más dinero en el bolsillo y una reactivación del consumo que todos están buscando cuando antes. Un comentario técnico sobre este último tema. A ver. Este proyecto es absolutamente inequitativo. Antes de empezar les contaba el famoso tema de la productividad. ¿Cómo le pagan las empresas a sus gerentes 1.000, 10.000 o 100.000 dólares de bono de fin de año? Se lo pagan con un bono. Ahora va a ser productividad, por lo tanto los ricos no van a pagar eso. Con respecto a las provincias, en la provincia de Santiago del Estero hay muy poca gente que llega al mínimo no imponible. Por lo tanto, vos le sacás plata a la provincia de Santiago del Estero porque no va a cobrar de la bolsa y ningún santiagueño va a tener una ventaja. Por eso este tema de 1 millón por acá, otro millón por allá, es 130.000 millones de pesos para todos los argentinos,
en el medio de un desorden espantoso. Nosotros queremos darle previsibilidad a la gente, pero dentro del marco de lo razonable y lo posible, ¿no? A ver, esto decía hoy Juan Manuel Urtubey, el gobernador de Salta, en la comisión del Senado, donde se discutió el impuesto a las ganancias. La Argentina no termina en el año 2007. La Argentina esperamos que tenga muchos años más y que podamos crecer y que no establezcamos todos los parámetros para bancar deducciones con impuestos extraordinarios de corta duración, sosteniendo un sistema que es claramente imposible de sostener. Pensemos en la actividad económica que genere empleo en cada una de las provincias argentinas y particularmente en las regiones más postergadas y de menor capacidad, a donde se realiza la actividad minera, es en donde no se siembra soja, es en donde no hay turismo, en donde no hay nada. ¿Por qué? Porque no hay nada. Entender que yo voy a financiar el mayor consumo de los grandes centros urbanos, dejando a miles de personas que están en medio de la cordillera sin laburo, de mínima, me parece discutible, para empezar por ahí. Pero mucho más grave aún, es una Argentina que con bombos y platillos anuncia al mundo, armamos una especie de mini Davos, dijimos de todas las espléndidas cosas que íbamos a hacer, atrayendo inversión, y a los 3 meses resolvemos que nos arrepentimos y volvemos a crear nuevos tributos que anunciamos con muchísima pompa, que ya no estaban más en la Argentina. Ahí estaba Urtubey hoy en el Senado, ¿no? Planteando también, como parte un poquito, fue de los gobernadores el más fuerte en contra de la modificación del impuesto a las ganancias que planteó la oposición o que planteó Sergio Massa. Sí, que se dio algo raro al principio porque un diputado que en teoría, que es Cosina, el que responde a Urtubey, votó a favor del proyecto. No se sabe si no le respondió Urtubey, si fue un error. Hoy pasó algo importante también, Maxi, que es que se reunieron, como vos contabas, 22 ministros de Economía, firmaron un documento. Y hay un dato que por lo menos me parece interesante. Hasta el ministro de Economía, Alicia Kirchner, firmó el comunicado o el documento que avala el proyecto o la caída del proyecto de la oposición. Berna, me cuentan, el gobernador de La Pampa, que no mandó a nadie, o sea, hay algunos díscolos todavía, pero en general la mayoría de los ministros de Economía están de acuerdo con que no avance el proyecto de la oposición. Mira, me hiciste acordar, hay una desesperación de Alicia Kirchner en Santa Cruz. Claro. Se calcula que este año perdieron entre 60 y 80 días de clase los chicos en Santa Cruz con los distintos paros docentes que hubo. Ha habido muchos fondos del gobierno nacional que se enviaron a Santa Cruz de manera discrecional para tratar de ayudar en la finanza de la provincia. Hay algunas especulaciones políticas, que eso porque el gobierno quiere sostener a Cristina para tenerla como... Pero bueno, más allá de eso hay mucha preocupación respecto a la situación en Santa Cruz. No es casual que haya estado casual que haya estado el ministro de Economía de Santa Cruz. Hay mucha preocupación de cómo tratan de estabilizar económica y socialmente la provincia. Papá, te doy un dato. Con el proyecto de Massa, Santa Cruz perdía 1.000 millones de coparticipación, y con el de Macri, vamos a decirlo, o con la caída o un nuevo proyecto, 360. Hay una diferencia de 670 millones. A ver, hubo un dato hoy que generó mucha preocupación también en distintos ámbitos entre los economistas, que es el dato de inflación de noviembre. Hoy el índice de precios al consumidor de la ciudad de Buenos Aires, que es un índice bien medido, que se vino midiendo en los últimos 2 años, cuando el kirchnerismo había destruido las estadísticas oficiales, dio un aumento de la inflación del 2% en noviembre. En lo que va del año acumula 39,3%, todavía falta diciembre, es decir que la inflación en el año va a estar arriba del 40% en la ciudad de Buenos Aires, en los bolsillos de los porteños de la ciudad de Buenos Aires. Noviembre de este año versus noviembre del año pasado da 44,8%, casi 45% de inflación. Es la inflación incluso más elevada de la que hubo en el 2002, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, según este índice. Y eso contrasta un poco con la idea del gobierno, domamos la inflación. Ahora vamos a discutir un poquito con Echeverría, a ver, quiere decir algo. Maxi, sí. La capital tiene impuestos, claro. O sea, tiene un... alimentos aumentó 1,5 y la diferencia tiene que ver con los ajustes impositivos que ha hecho el gobierno. Bueno, vamos a ver cómo nos... Que me expliquen entonces cómo hacemos el año que viene, porque la provincia de Buenos Aires planea aumento de impuestos de 38%. 18. De impuesto del inmobiliario en la provincia de Buenos Aires, 38% de aumento el año que viene. Vamos a ver qué pasa en la ciudad, vamos a ver qué pasa en otras jurisdicciones. Lo que no termina de cerrar acá es una proyección de inflación que no va en línea con el resto de las cosas que se van aumentando todo el tiempo. No nos ha ido mal. Maxi,
Es muy peligroso que el gobierno vuelva a equivocarse en su proyección de inflación. En un esquema de metas de inflación es muy importante la credibilidad del gobierno, la confianza. Este año había dicho que la inflación iba a estar entre el 20 y el 25%, y bueno, evidentemente se equivocó. Cierra en 40. Y si el año que viene persiste el mismo nivel de error, la inflación va a ser del 27%, porque están diciendo que va a ser entre el 12 y el 17%. Aplicando el mismo margen de error, llegaría al 27%. A ver, Luis Miguel Echeverri, titular de la Sociedad Rural. A ver, engancho lo de ganancias con la situación económica, ¿no? El gobierno dice la inflación está domada, yo pondría un signo de interrogación ahí. Lo que está claro es que la economía no arranca. Claro, lo que estamos hablando, Maxi, que a todas luces es un muy mal proyecto, el proyecto que se presentó de la oposición, porque venimos de un descalabro económico del gobierno anterior. Ya conocemos todo lo que pasó, cómo dejó el gobierno anterior, la situación que había, hasta que este año el Congreso vimos que hicieron un gran esfuerzo, lograron consensos para votar mayoritariamente, con una amplia mayoría, el presupuesto nacional. Bueno, eso es muy importante, tener una hoja de ruta para empezar a acomodar las cuentas y gradualmente poder ir hacia un equilibrio fiscal. Que a los pocos días de esto se presente un proyecto que, por un lado, desfinancia al gobierno nacional, a los gobiernos provinciales y a los gobiernos municipales, por un lado. Y por otro lado, crea nuevos impuestos, es un golpe a la inversión. Porque en definitiva, imagínate, todos sabemos cómo funcionan los inversores globales. Es un tablero el mundo. Entonces dicen, a ver, ¿dónde voy a invertir para los próximos 15, 20 años? En un lugar donde hay equilibrio fiscal, donde hay sistemas impositivos que estimulen la inversión, o en un lugar donde un día dicen que van a sacar el impuesto y a los pocos meses viene un proyecto del Congreso volviéndolo a poner. Por ejemplo, en el caso de las retenciones Ahora, alquileres. ustedes, los empresarios, mala señal. ¿endilgan eso enteramente la oposición, a más al peronismo y pedimos, demás? ¿O creen que también ha habido impericia por parte del gobierno? No nos metemos en el tema político, los dejamos, ustedes son grandes analistas políticos. Simplemente creo que nuestra función es decir, señores, por este camino no va a haber inversiones en ese aspecto. ¿Por qué? Porque después dicen, bueno, el sector privado tiene que invertir, arriesgarse, y justamente para eso estamos, para generar empleo, agregar valor, generar todo tipo de producción en la Argentina, ¿no? Y fíjate vos, y por otro lado, cómo cuando el círculo es virtuoso, los resultados positivos aparecen. Fíjate lo que pasó con el campo el año pasado. Hoy es 13, mañana 14 se cumple un año de que eliminaron las retenciones y redujeron las retenciones a la soja. ¿Qué pasó? En este año, en esta campaña, el campo va a haber invertido 58.000 millones de dólares. Eso significa que se reactivó la industria metalmecánica, la industria automotriz, todo lo que es camionetas, venta de insumos, superficie sembrada. El año que viene vamos a tener una cosecha récord. O sea, cómo cuando se honra la palabra, cómo cuando se cumple el compromiso, del otro lado aparece lo tan deseado que es la inversión. Ojalá ahora este proyecto pueda quedar de lado. Por supuesto que se aspira a que se baje la presión impositiva, porque también hablamos del mundo. Tenemos que estar competitivos a nivel mundial. Nosotros competimos con otros países para vender lo que producimos. Y si otros países tienen menor presión impositiva, no tienen inflación, no tienen acuerdos comerciales, bueno, nos van a ganar. Entonces nosotros tenemos que ir en ese camino. Sería una pena que el esfuerzo que se hizo con el presupuesto quede de lado con un proyecto como el que estamos hablando. Sumo a la diputada de la Unión Cívica Radical que está con nosotros, Karina Banfi. Le voy a preguntar también porque Negri, el presidente del Interbloque, Mario Negri, salió a decirle a Macri que se termine la guerra política y que se busque una negociación con ganancia con la oposición. Sí, no lo dijo tan así, pero me parece importante dos cuestiones. La economía necesita confianza y realmente creo que la irresponsabilidad política que tuvo Massa, que es un opositor, Massa es un opositor, así se determina dentro del juego político que está armado y que armó la gente hace un año atrás, y en eso me parece que él puso por delante sus intereses y sus intenciones personales, principalmente también por una demanda que tenía dentro de su bloque, dentro del Frente Renovador, en donde le pedían que no fuera tan condescendiente quizás con las decisiones que íbamos tomando. Esto que decía ayer en la carta pública que hace a Macri, donde dice que no se discutió el proyecto. El proyecto del Poder Ejecutivo entró el 22 de noviembre y hubo un dictamen el 1 de diciembre en donde hubo una semana de discusión
con todos los sectores y en donde ellos participaron de ese debate. Y el problema está, me parece, y en donde es sí importante, y creo que es la responsabilidad que hoy ha mostrado o empieza a mostrar el Senado, y creo que es ahí donde Negri, como presidente del Interbloque, no le pide a Macri, sino que propone a todos que haya un espacio de diálogo y de conversación, justamente para generar esa confianza que en una semana, como decía Luis Miguel, después de haber votado ya el 27 de octubre un presupuesto casi inédito, siendo minoría nosotros, habiendo modificado de 28 artículos 68, habiendo incluido todas las necesidades que fueron planteadas en un presupuesto, en la ley de leyes, y una semana después venir a chicanear con un proyecto tan importante, lo que no termino de entender, me parece que, claro, eso no genera la confianza claro que Massa se es necesita. opositor, y digamos, en el rol de la democracia está el oficialismo y la oposición. Lo que no termino de entender si el presidente piensa que Massa tiene que hacer campaña por Cambiemos. No, para nada. No termino de entender, digamos, yo te lo puedo explicar. Lo que se necesita es la primera vez que un gobierno, digamos, uno tiende a pensar que el que tiene que tener responsabilidad es el que gobierna. Y en todo caso el opositor irá viendo... Maxi, no, todos. A ver, lo que hizo todos tienen que tener responsabilidad, fíjate, porque si no, no hay futuro. Pero no hay futuro para nadie, ni siquiera para el partido que hoy gobierna, pero en general, ni para los los que gobiernos aspiren. dicen que las oposiciones son irresponsables. Lo decía Cristina. Pero ¿cómo levantás? Lo decía Cristina, lo dicen... Ahora, pero Cristina lo que no uno puede tiene que hablar de esperar, oposición lo que cuando sucedió en los últimos años, es la irresponsabilidad del gobernante. Para que haya equilibrio fiscal van a tener que pasar muchos años de cumplir con presupuestos bien hechos, para que haya equilibrio fiscal y para que la economía pueda funcionar. Le votaron el presupuesto. Votaron el presupuesto y a los 10 días salió un decreto de necesidad de urgencia del gobierno nacional incrementando el gasto público en 123.000 millones de pesos. Eso tampoco le da tanta estabilidad a la regla de juego. Va a aumentar el déficit fiscal. Los empresarios miran muy de cerca el déficit fiscal porque de alguna forma se tiene que financiar. En algún momento, si van a hacer inversiones y hay un déficit fiscal muy alto, lo van a pensar 2 veces. Bueno, y en eso Massa agarra y hace un proyecto que produce una quiebra dentro del sistema financiero, aumentando de 27.000 millones de pesos a 70.000 millones de pesos. Muy generosos, cumpliendo con los... A ver, el presupuesto social más alto de las últimas décadas. Lo que hemos cedido en pymes, lo que hemos cedido en todos los programas sociales. O sea, hemos invertido las provincias, hemos cumplido con todo el mundo. Ahora, le veníamos diciendo a la oposición y en particular a Massa que hemos llegado a un límite. De hecho, vuelvo a repetir lo que decía antes sobre Roberto Labaña. Hace un mes Roberto Labaña fue tapa durante una semana diciendo el festival de bonos, se están endeudando, etcétera, etcétera. Nos estaban diciendo lo que nosotros creíamos y es hasta acá llegamos con el déficit fiscal. Claro, lo que dice el gobierno es la oposición nos aumenta el déficit fiscal. Ese déficit fiscal lo tenemos que cubrir con deuda y después la oposición nos dice que son muy irresponsables. Claro, exactamente, por lo tanto yo no estoy de acuerdo con lo que decía Massa de vuelta, este tema del presente y el futuro. El futuro es tan importante como el presente. Mariel Fornoni, ¿cómo se está evaluando la gestión económica? No termina de entenderse si al gobierno se le pone un aprobado este año en la economía o directamente un aplazado. Bueno, no, a ver, el optimismo económico, como yo decía, viene cayendo, ¿no? La verdad que había expectativas muy altas, y eso era un tema para el gobierno, las expectativas eran muy altas. Infló mucho las expectativas. Exactamente, y evidentemente, no sé si las infló el propio gobierno, bueno, en algún momento las infló con el famoso segundo semestre, pero bueno, había alguna cuestión de expectativas altas ya antes que Macri ganara. Y eso generaba, ¿no?, un ruido después, bueno, en la medida que los temas comunes de la gente, a ver, por un lado la inflación no se termina de controlar, por otro lado el tema de ganancias, también es cierto, viéndolo desde el lugar de la gente, que era una promesa de campaña y que la gente lo estaba esperando. Entonces, bueno, en algunas cuestiones, evidentemente, la economía está mal juzgada, sigue habiendo una grieta, es decir, una grieta en que aquellos que no votaron a Macri, obviamente valoran mal la gestión de gobierno, valoran mal la economía, las medidas que se tomaron, y los que lo votaron apoyan y fundamentalmente anclado en las expectativas, es decir, bueno, las cosas no están del todo bien, pero tengo expectativas de que mejoren. De todas maneras, también, por eso digo, no nos tenemos que olvidar
que este gobierno gana con el 51% en una segunda vuelta, ¿no? Claro. Entonces, hoy es lógico pensar que el 50% de la gente no está de acuerdo, porque no lo votó y tampoco vio mejoras sustanciales a lo largo de este año. Quienes lo votaron tienen expectativas de que esto el año que viene se revierta y por eso se sigue manteniendo. Déjame preguntarle algo, Pero está Mariel. anclado fundamentalmente en las expectativas. Hay algunos funcionarios que ya reconocen en off, hablando con periodistas, que este es el peor momento del gobierno, digamos, por la recesión, por ganancias. ¿Se ve eso en las encuestas? ¿Vos lees en la gente que siente que está en el peor momento desde que empezó el macrismo? Sí, a ver, nosotros, por ejemplo, en términos de este optimismo político, tuvimos la baja más fuerte que hubo a lo largo de todo el año. Es decir, esta semana la baja fue histórica. Es cierto desde ahí. Y es cierto que además la luna de miel, obviamente, empieza a terminarse y además empezás en un proceso eleccionario donde hoy también es cierto que la gente tiene las expectativas puestas en este gobierno, porque si no las pone acá, las pone en la frustración, digamos, no tiene dónde ponerlas. Cuando empieza un periodo eleccionario, también se abren otras posibilidades. Vos podés poner las expectativas acá o las podés poner en otro lado. Entonces, eso sigue pasando. A ver, hoy hay todavía... la percepción de la economía no es tan mala, pero producto de que está anclada muy fuertemente en las expectativas de que va a estar mejor la cosa dentro de 6 meses o un año. ¿Puedo hacer un comentario? Sí. De todos modos, hay algo que quiero remarcar, sobre todo a la gente que nos está mirando, porque hasta ahora hemos hablado de déficit fiscal y demás, y mucha gente dirá, yo pago ganancias, ¿qué me importa el déficit fiscal? Nuestro proyecto, nosotros a principio de año nos ocupamos de bajarle fuertemente, de subirle fuertemente el mínimo no imponible a las personas que ganaban hasta 30.000 pesos. 500.000 personas dejaron de pagar ganancias, los demás abajo. Este proyecto iba claramente a los sectores medios, el nuestro. Por ejemplo, si vos ganás 38.500 pesos, vas a pagar 200 pesos de ganancia por mes. Si ganás 42.000, vas a pagar 450 pesos de ganancia por mes. ¿Cómo lo conseguimos? Por ejemplo, bueno, aparte de que subimos el mínimo imponible a las escalas, les vamos a permitir deducir los alquileres, una gran preocupación de la clase media. El tema de los viáticos, muchísimos trabajadores cobran viáticos y estaban pagando ganancias. Vamos a subir muchísimo los topes de monotributo, de modo de que la gente siga siendo monotributista. O sea que acá la cuestión no era el proyecto de la oposición es bueno y el nuestro es malo. Nuestro proyecto era un proyecto muy razonable que en 3 años nos iba a poner como antes que llegara Kicillof, al nivel del 2010, cuando todo el mundo estaba más o menos cómodo con ganancias. Ahora, ¿no se generó una especie de boomerang también para el gobierno? Bueno, no quiero repetir la típica propuesta de campaña de Macri. Insisto, esto no es lo mismo que la ley antidespido, digamos, donde Macri siempre estuvo en contra, sino que Macri hizo en la campaña del año pasado diciendo que no van a pagar ganancias los trabajadores. Sí. Todos sabían que obviamente los trabajadores tienen que pagar ganancias, en todo caso los de altos ingresos. Ocurre en todas partes del mundo. El tema es a partir de cuándo se empieza a pagar el impuesto a las ganancias. Ahora, lo que ha quedado, me parece instalado, por eso le pregunto a Mariel Fornoni, es, vino a solucionar Macri lo que parte de los trabajadores, los 2 millones de trabajadores, la CGT y demás se quejaban, que ganancias le sacaba parte del sueldo, o lo está tratando de solucionar Massa y Macri, como planteaba antes Cristina, lo frena. Bueno, por eso, era un tema de campaña, era un tema que la gente estaba esperando, que gran parte de la clase media estaba esperando y evidentemente no sucedía. Bueno, fue un tema que toma, a ver, cuando nosotros le preguntamos a la gente, hoy el 52% está en contra de que Macri vete, pero también es lógico, porque la gente el 52% está en contra de que Macri vete. De que Macri vete, bueno, ahora estamos, esto lo preguntamos antes de que saliera todo este tema. Vete el proyecto de ganancia, la modificación del impuesto. Es lógico, la gente no le importa si es Massa, si es Macri, si es el proyecto de la oposición. Si genera agujero fiscal, si no genera. Lo que quiere es que le resuelvan el problema, evidentemente, y tenía una expectativa de que le resolvieran el problema. Tal vez está, y me parece que en eso también hay un tema en el que el gobierno debería profundizar, es en explicar un poco para dónde va. ¿Por qué? Porque la gente siente, por ejemplo, la semana pasada tuvimos un tema, digamos, de mucha movilización social, piquetes y demás. Entonces, claro, cuando uno escucha al gobierno diciendo estamos apoyando y destinamos 30.000 millones fueron en 3 años, a movimientos, y hay un sector de la gente que dice, bueno, pero nosotros los votamos y nos prometieron algo que no nos dieron. Y entonces ahí se que es mucho lo que se plantea este año. El sector, obviamente los sectores más bajos fueron muy golpeados por la inflación. Claro. El gobierno buscó ahí tener toda una red de contención social, amplió asignación por hijo, puso muchos fondos, pero la clase media este año la ha pasado muy mal.
clase media que apoyó mayoritariamente a Cambiemos. Mayoritariamente apoyó a Pero Cambiemos. puedo decirte Entonces me algo parece que con ahí respecto a eso. hay que contar un poco más para dónde Pero van. yo creo que está contado. Lo importante es también que sea escuchado, y es importante lo que decías vos, Maxi. Los dos sectores más golpeados. Los sectores más bajos, en donde emergencia social es un tema tratado en extraordinarias. Y el tema de ganancias, que como explicaba bien Eduardo, es un tema que se fue trabajando y que se fue llevando adelante, y en donde queríamos hacer un proyecto serio y que habíamos llegado justamente a tener un dictamen de mayoría en donde podíamos paliar una situación que iba a mejorar, justamente a darle una respuesta a fin de año a esta gente. Me parece que este colatazo de picardías de que tiene la política en esta foto, que la saca Massa, nosotros solamente la testimoniamos, eso también estamos contando, y me parece que eso la gente lo tiene claro. Sí, es feo decir que la vete, que no la vete, la gente no quiere pagar más nada, no quieren que le toquen más el bolsillo. Pero sí también tenemos que empezar de una manera responsable a hablar de una ciudadanía fiscal, porque tenemos 32% de pobres, y este es un dato que apareció este año. Recuerden que el año pasado teníamos 5. No, está bien, ¿Sí? Y en esto se invirtieron los roles, digamos. El argumento sobre ganancia que tenía Kicillof el año pasado, esto de que ganancias para una porción pequeña de la población en medio de la situación de pobreza, hoy es lo que dice Macri, y Kicillof al revés, dice que si no se responde ganancias, ¿no? Se han invertido los roles. Sí, se invirtieron. Es lo que pasa en la Argentina. Hay un tema que me parece que es muy importante, que nunca se plantea y que no plantearon ninguno de los dos proyectos. El oficialista al principio, pero después dio marcha atrás. La máxima alícuota del impuesto a las ganancias para las personas. En los países desarrollados, cualquier país europeo, incluso Estados Unidos, arrancan desde 40% para arriba. Acá estaba la amenaza de que fuera considerado inconstitucional. Pero también es cierto que acá con el Estado te brinda muy poco, ¿no? Sí, bueno, pero para un poco. Asalariado que gana más de 100.000 pesos mensuales, se puede pensar en una alícuota un poco más alta. A ver, Echeverri, ¿cuándo arranca la economía? No me diga lo del campo, que está bien, ahí todos plantean, sí, hay la una economía son expectativas, como todos sabemos. Pero en el resto de la economía. Son expectativas, y en la medida que haya, digamos, que todos los días se puedan dar pasos para que se genere confianza y que cada vez vengan inversiones a más largo plazo, eso se va a ir dando. Esto me parece que si en el caso de concretarse, aparentemente no se va a concretar, sería un retroceso, sin ninguna duda. Bueno, fíjate que Macri hoy tiene más aprobación de gestión en provincias como Córdoba, como Santa Fe, que están gobernadas por gobernadores que no son de Cambiemos, donde hay el efecto que en la ciudad campo, de Buenos Aires, claro, en todos los lugares donde hay efecto campo. Lo que también está claro, y coincidimos, es que todas estas cosas políticas no estarían ocurriendo si la economía hubiese arrancado. Seguramente. Digamos, una economía en crecimiento, la gobernabilidad, el diálogo político sería totalmente distinto. Nosotros hoy estamos hablando sin Massa. Se ríe. Sí. A ver, a ver, seguiría todo el mundo riéndose de que Macri, la economía no creció 5%. Nosotros estamos hoy en la reunión de gabinete ampliado, vimos muy claramente no solamente la tendencia a la baja de inflación, sino que claramente con una inflación en baja, el resultado de las paritarias le va dando más aire al consumo. A partir de marzo, abril. No, a partir de ahora enero. ya se cruzaron las curvas y por lo tanto estamos claros que tenemos otro tiempo por delante. Ese argumento, pero bueno, vamos a discutir otro momento. En junio, es cierto, los salarios reales estaban 12% abajo. Sí. Hoy están 6% abajo. Pero, es decir, la pérdida de poder adquisitivo a esta altura del año de los salarios va a cerrar 6% en el año. En junio estaban en peor momento, estaban 12% abajo. Pero bueno, lo que percibe la gente es que este año perdió frente a la inflación. Maxi, hay incertidumbre si arranca o no la economía, miedo a perder el empleo. Es difícil que se reactive fuerte el consumo mientras no se despejen estas incertidumbres, ¿no? Y esos trabajadores siempre del sector privado registrado. Si vos tomás todo el universo de trabajadores, lamentablemente los informales no tenemos demasiados datos, pero no creo que estén tan bien como el registrado del sector privado. Gracias a todos por haber estado esta noche en Plan M. ¿No tenés Telecentro? Telecentro donde podés ver Netflix, Telecentro Play, todo junto, mirá.